Estamos observando el aspecto físico de una mujer. Se encuentra al interior de una cabaña. Veo que es como cocinando, es como algo bastante antiguo porque vemos que el piso es como en tierra. Veo que tiene como una especie de fogata con leña y veo que encima pues de esta leña lo que está preparando es como una olla muy grande, un caldero lo suficientemente grande. Y es bastante alimento lo que veo que está preparando en ese momento. Veo que termina esa mujer rápidamente, pues como de preparar estos alimentos, veo que se encuentra como algo ansiosa, algo como, se encuentra como corriendo bastante. Veo que rápidamente está sirviendo como en una especie de unos platos y veo que en ese momento está llegando alguien a ayudarle. Veo que rápidamente terminan de servir todos esos alimentos, son muchas comidas las que se están sirviendo en ese momento. Veo que están saliendo de esta cabaña y veo que afuera de este lugar hay más cabañas muy cercas a esta donde se encontraba el aspecto físico de esta mujer. Confirmó con la luz y ese aspecto físico que estábamos observando es María en esta línea de tiempo en la cual nos encontramos. Veo que hay muchas más cabañas cerca a donde se encontraba ella y hay unas mesas en las cuales hay muchos otros aspectos físicos sentados como esperando ese alimento. Veo que entre María y el otro aspecto físico de otra mujer son las que están encargadas de servir a la mesa a todas esas personas. En ese momento estamos observando todo el perímetro. La luz me pide que observe todo el perímetro y vemos que hay tres naves en este perímetro en ese momento. Hago un pequeño escaneo rápidamente y no observo en ese momento aún ningún tipo de entidad. Solamente observamos estas naves que se encuentran en la parte superior. Veo que hay una vibración muy fuerte en ese momento. La mayoría de aspectos físicos que a los cuales están sirviendo corresponde a aspectos físicos de hombres. Hay de todo, hay de hombres y mujeres, pero veo que hay mayor cantidad de hombres. Veo que muchos de ellos le dicen diferentes cosas a María, pero como humillándola, como haciéndola sentir mal. De hecho, veo que le están es como tirando sátiras o diciéndole cosas por la demora en servir esos alimentos. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Brasil. Muy bien, continúa. ¿Qué sigue ocurriendo con María en esa línea de tiempo? Vemos que ya cae la noche. Hay mucho verde en todo este sector donde nos encontramos, donde se encuentran todas esas cabañas. Es como una especie de un caserío, como una tribu muy pequeña, pero pues hay bastantes cabañas. Veo que en este momento, en este mismo lugar donde vimos que estaba María preparando los alimentos para todos estos otros aspectos físicos, veo que ella convive en esta cabaña. Veo que convive con dos aspectos físicos más y son mujeres. Una de ellas fue la que le ayudó a servir los platos a la mesa. En ese momento se detiene por un momento la regresión y me están proyectando algo en una pantalla. Veo que lo que me están proyectando en esa pantalla es como de muchos años hacia atrás. Me proyectan en un lugar muy similar a ese que nos encontramos, una cabaña de estas. Hay tres aspectos físicos y es el de un aspecto físico de un hombre, una mujer y una niña. En esa pantalla, la niña corresponde a la vida del aspecto físico de María en esta línea de tiempo. El padre de
María era como un líder para esta comunidad en la cual nos encontramos en ese momento. Veo que su esposa era como, veo una escena en particular donde está él como proclamándose como una especie como de rey, como algo de una categoría mucho más elevada respecto a todos los otros aspectos físicos que se encuentran en ese momento de la regresión. Veo que él está presentando a su esposa y veo que él está haciendo como unas promesas respecto a unas ayudas que va a recibir toda la comunidad de la mano de él y de la de su esposa. Pero en ese momento, en lo que me están proyectando en esa escena, se ve que la esposa de él, o sea, la madre de María, no está como, o sea, no se encuentra como muy satisfecha o feliz de lo que está ocurriendo en ese momento. Se ve todo lo contrario, se ve una vibración muy baja. Veo que rápidamente van pasando diferentes proyecciones, diferentes escenas donde el aspecto físico de la madre de María recibe mucho maltrato físico por parte de su padre. Veo que la golpea constantemente por diferentes situaciones. Veo que en muchos momentos el padre trata de pegarle a María también y su madre por defenderla, por resguardarla de las agresiones de su padre. Veo que quien recibe todos esos golpes es su madre. Veo que coincidencialmente cuando el padre le va a pegar a María y en ese momento se interfiere su madre para defenderla, veo que del aspecto físico del padre de ella hay una mayor emanación de esta energía endoplasmática en comparación a otros momentos que por otro tipo de situaciones hacía lo mismo con ella, la agredía. Veo que eso solamente ocurría en lugares donde se encontraban solamente ellos, porque veo que en diferentes proyecciones que me siguen mostrando acá, ellos mostraban una imagen ante la sociedad, ante los demás miembros de esa tribu en la que nos encontramos, algo muy diferente, como que eran una pareja pues justamente muy unida, de que él era todo un caballero, tanto con ella como con todas las demás mujeres de este caserío. Veo que hay otra escena en particular que me la están mostrando y se detiene por un momento como una forma más detallada. Ya han pasado como algunos años en esta pantalla en lo que me están proyectando. Ya María, de hecho, se ve también ya un poco más grande. Al inicio de la proyección tenía aproximadamente unos 5 o 7 años de edad. Ya en ese momento en lo que me están proyectando, tiene María un promedio de unos 13, 14, 15 años de edad aproximadamente. Veo que la madre de María está preparando en unos alimentos, veo que está echando como algo, como unas ramas, algo así como unas hierbas, y veo que le está dando estos alimentos. Veo que saca parte una porción de alimento tanto para ella como para María, y veo que a la porción del padre de María, la de su esposo, veo que le echa como estas hierbas y revuelve todos esos alimentos que le va a dar a él y sirve en ese momento a la mesa. Veo que con esto que le está dando, veo que en ese momento se están alimentando los tres. Y veo que este hombre, después de ingerir estos alimentos casi de manera inmediata, veo que él empieza como a cogerse fuertemente la garganta. Se está quedando como sin respiración. Veo que le coge rápidamente la mano a la madre de María. Lo observa como con mucha ira. De hecho, en ese momento cuando está sucediendo eso, que ese hombre se está quedando sin respiración, veo que sus ojos se ponen completamente negros. Veo que en ese momento que está sucediendo eso, sale una entidad del aspecto físico de este hombre y empieza a haber una emanación de energía endoplasmática sobre los tres, la cual se empieza a adentrar tanto en el aspecto físico de María, que pues está como una adolescente, y en el de su madre, hasta que ya desencarna el aspecto físico de su padre y esta misma entidad de la que se encarga de llevárselo. Veo que María en ese momento no muestra ningún tipo como de, no se sorprende ni nada por lo que acabo de ver. Ella solamente se mira, o sea, se cruza las miradas con su madre. Veo que su madre no sabe qué decirle, veo que se queda por un momento callada y veo que después de como unos momentos o unos pocos minutos de silencio,
Veo que las palabras que pronuncia su madre es que tenía que hacerlo, no solamente por mí, sino por ti y por cuidar a toda esta comunidad. Son las palabras que utiliza la Madre de María refiriéndose al motivo, el por qué hizo lo que hizo con su padre. Veo que María le está preguntando que si fue ella quien realmente hizo lo que hizo para que su padre desencarnara. Ella siente, dice que sí. Veo que ya en ese momento me siguen en la misma proyección, adelantando ya el tiempo en estas escenas. Veo que empieza ya pues María a crecer un poco más, ya tiene aproximadamente unos 18 años de edad. Veo que ya las dos están sirviendo. De hecho, veo que a esta edad, aproximadamente 18 años de María y su madre aproximadamente como unos 55 años de edad. Veo que es su madre la que está haciéndolo el papel que me mostró la luz al inicio de la regresión donde se encontraba María cocinando para toda la comunidad. Veo que en ese momento era su madre quien hacía como esta labor. Se encuentra cocinando en ese momento y veo que María es la que le está ayudando a servir y hacer todo y servir la comida a todos estos aspectos físicos. Veo que hay otro líder en ese momento en lo que me muestran en esa pantalla que entró como a reemplazar al aspecto físico del padre de María. Y veo que en ese momento, al interior del aspecto físico de este líder se encuentra una entidad que genera una vibración muy fuerte y una energía endoplasmática lo suficientemente, como en mucha proporción, que alcanza constantemente a estar emanando esa energía endoplasmática y veo que alcanza a cobijar a gran parte de muchos aspectos físicos acá. De hecho, en ese momento vemos que en lo que me muestran en la proyección, sí hay muchas más entidades alrededor de todos estos aspectos físicos. De hecho, en lo que estamos apreciando, vemos que de las naves que se encuentran en este perímetro, también son las mismas que vimos al inicio de la regresión. Vemos que están descendiendo diferentes entidades a medida que la entidad del aspecto físico del líder, del nuevo líder de esa comunidad, empieza a emanar esta energía endoplasmática de su aspecto físico. Y veo que cuando ocurre esto y empiezan a descender esas entidades y se van colocando alrededor de toda esa gente mientras toman los alimentos, veo que empiezan a decir cosas muy feas en contra de las mujeres de toda la comunidad. Y veo que muchos de ellos empiezan como a tocar, a tratar de tocar de una forma pues irrespetuosa al aspecto físico de la madre de María. Veo que ella tiene un atuendo, tanto ella como María están vestidas muy similar, tienen un atuendo color café oscuro, casi como tirando como a negro, y tienen una especie de un delantal blanco, las dos. Veo que a medida que esos aspectos físicos tratan como de tocarla, ella lo que hace es que ella como que el atuendo que tiene puesto, que es como una especie de un vestido completamente largo, veo que se lo mete bien entre las piernas. Veo que en ese momento uno de ellos, de hecho, en la mesa, cuando están sirviendo los alimentos, veo que antes de eso están como bebiendo porque se ven muchos hombres como alcoholizados y veo que están como brindando en una especie como de vasos como metálicos y están diciendo, pues hablando muy fuerte y alardeando de cosas que han hecho con diferentes mujeres y demás. Veo que uno de ellos, que está como bastante alcoholizado, trata de hacer lo mismo, pero con María. Y en ese momento que su madre pues se percata de esto, veo que sale una ira muy fuerte y veo que hay una entidad justo en ese momento que está como pendiente de las dos, tanto de la Madre de María como de la misma María. Y veo que cuando sucede esto, la Madre de María pues que empieza a sentir esta emoción como tan fuerte de ira y de esa rabia contra ese aspecto físico, veo que coge la comida y se la está tirando encima. Veo que en ese momento pues la comida estaba bastante caliente y se ve que alcanza a quemar el aspecto físico de este hombre. Vemos que en ese momento la entidad de María empieza como a emanar mucha energía endoplasmática, no solamente el aspecto físico de ella, sino el aspecto físico también del hombre al cual le echó ella la comida encima. Veo que María trata como de gritarle a su madre, de hacerla caer en razón, pero su madre se encuentra bastante enfurecida. En ese momento el aspecto físico de ese hombre se está colocando de pie, y no solamente él, sino varios que estaban como tomando licor junto con él en esa mesa a la cual estaban sirviendo los alimentos. Y vemos que entre todos esos hombres que se colocan de pie empiezan a golpear fuertemente el aspecto físico de la madre de María.
Vemos que todo eso lo están haciendo delante de ella. Veo que María se queda en ese momento como insofacta, se queda completamente quieta, no se puede mover. Veo que a punta de muchos golpes están desencarnando el aspecto físico de su madre. Todo esto delante de ella y María está completamente inmóvil. De hecho, veo que la entidad que se encontraba en ese momento acompañándolas a las dos, después de que termina de emanar toda esa energía endoplasmática, que fue de hecho como la que se encargó de provocar esta escena, veo que está justo al lado de María y veo que tiene como sus brazos, sus manos alrededor de ella, emanando mucha energía endoplasmática y eso lo tiene como completamente paralizada en ese momento sin poder hacer nada, sin desplazarse. De hecho, veo que María trata en ese momento como de gritar, como de hacer algo, trata como de moverse, pero lo que la tiene completamente inmóvil es la manipulación que en ese momento esta entidad está ejerciendo sobre el aspecto físico de ella. Veo que una vez que terminan de desencarnar el aspecto físico de la madre de María, hay otra entidad, se abre un portal en ese momento y es otra entidad la que está descendiendo desde una de estas naves. Y veo que se está llevando el aspecto físico de la mujer, en ese caso pues de la madre de María. Veo que hay una otra mujer que es la que está llegando en ese momento y está cogiendo a María. Veo que la está cogiendo, le coloca una de sus manos en la parte como de su rostro y la otra la está cogiendo de sus brazos y se la está llevando hacia otro lugar. Veo que la está llevando al interior de una cabaña, la está sentando en una especie como una silla de madera. Veo que él le está como cogiendo los brazos y le está diciendo si sabe qué fue lo que pasó. Dice que ella solamente cuando las palabras de esta mujer, quien se llama María, es que ella llegó cuando ya estaban pues estos hombres encima de su madre, golpeándola fuertemente. Y le está preguntando a María si sabe qué fue lo que pasó, pero pues veo que María sigue completamente como inmóvil. La entidad aún sigue en ese momento con ella allí, pero pues ya no la tiene así como cobijada bajo esa energía endoplasmática bajo sus brazos, sino que solamente pues estaba haciendo presencia en ese momento allí, junto con María y con el aspecto físico de la mujer que se la llevó. Pero veo que María sigue completamente inmóvil. Veo que de hecho esa mujer empieza como a zarandearla fuertemente, incluso alcanza como a darle algunos golpes en la cara como para que reaccione y caiga en sí. Veo que está cogiendo en ese momento como algo de una gran vasija de agua muy grande que hay acá en el interior de esa cabaña. Veo que también coge como una especie de una coquita, coge algo de agua y se la está lanzando encima. Y en ese momento que le lanza esta agua encima y la sigue pues como zarandeando fuertemente, ya ella como que empieza a caer en sí. María, veo que en ese momento María lo que la reacción de ella es que empieza a llorar fuertemente, empieza a gritar y a llorar demasiado ya como que reacciona, logra caer en cuenta de todo lo que acabó de acontecer y lo que sucedió al frente de sus ojos. Veo que esa mujer rápidamente lo que hace es que le está tapando la boca. Dice que si no quiere que hagan con ella lo que hicieron con su madre, debe calmarse y debe decirle todo realmente qué fue lo que sucedió. Veo que llamaría la está observando pues a los ojos directamente a esta mujer y veo que le habla como le dice tía, esta mujer es como que era una tía y una hermana de la mamá de María. Se refiere como tía a ella y le está, ya después de que se calma, pues ella sigue llorando fuertemente, se cruzan la mirada fijamente y ya María se va calmando un poco. Veo que esta entidad, después de que ya María pues reacciona y está ya de esta manera y ya en ese punto que se está calmando, veo que esta entidad se está ingresando al interior del aspecto físico de María. Veo que María empieza a decirle todo a su tía, en este caso, cómo sucedieron las cosas. Veo que ya después de que terminan como este diálogo entre ellas y María le pasa toda la comunicación, toda la información de lo sucedido. Se están colocando de pie y veo que ya sigue la escena nuevamente, siguen las proyecciones. Llegan hasta un momento, han pasado varios días, llega hasta un momento en que la tía de María se encuentra hablando con el líder de esa comunidad, el que mencioné que emanaba como una Energía concentración fuerte. mucho más elevada de energía endoplasmática. Veo que están hablando como de exiliar al aspecto físico de María, de esa comunidad, y veo que su tía está como interviniendo por ella.
y veo que le están el líder, las palabras que le dices, ¿de qué nos va a servir esta mujer? Dice, si gracias a ella se han roto diferentes, habla de reglas y dice que diferentes condiciones que para su comunidad ha existido durante lo largo de la historia. Veo que en ese momento la tía lo que le está diciendo es que ella aprendió muy bien de su madre en cuestión del tema de la cocina y que ella sabe, o sea, la tía dice, yo sé que para usted y todos los miembros de nuestra comunidad gustaban mucho de los alimentos que mi hermano, se habla de la madre de María, les preparaba a ustedes. Y dice que María está en las condiciones de poder reemplazar esa labor de su madre. En ese momento veo que este hombre asiente y dice que en caso de que realmente sea así, dice que sería la única manera en que él acepte que María se quede al interior de esta comunidad. Y veo que efectivamente le dan como una oportunidad, pero antes de que le den esa oportunidad le dan como un lapso de una semana. Y veo que durante este tiempo, durante esos días rápidamente, su tía es la que la termina como de pulir respecto al tema de la cocina. Veo que le da como diferentes indicaciones y le enseña diferentes recetas respecto pues con lo que cocinaba su madre. Veo que ya pues con esto ya se detiene por un momento esta proyección y volvemos nuevamente al escenario en el que nos encontramos ahora. Confirmo con la luz y las personas que le estaban ayudando a María al momento que llegamos con la escena principal que vimos, las otras dos mujeres que le ayudaban a ella era la de su tía y hay otra que es como es la hija de su tía, o sea, viene a ser la prima de María en este caso. Muy bien, En ese momento vemos que María se encuentra en ese mismo lugar y está conviviendo. Hay son tres aspectos físicos que conviven con ella, pero son mucho menores. Confirmo con la luz y son hijos, de hecho son hijos de María los que están con ella en ese momento, pero pues no vemos presencia de ningún aspecto físico de un hombre. Vemos que María está alimentando a sus hijos. Veo que en ese momento que estamos apreciando el aspecto físico de María, vemos que durante todo este tiempo, con todo lo que ha vivido, el aspecto físico de ella y todas en las condiciones que se ha tenido que desenvolver, veo que ha sido como muy manipulada, no solamente pues por toda la comunidad y el líder que actualmente se encuentra ejerciendo pues su liderazgo en esa comunidad. Veo que está lo suficientemente implantada como que esa entidad que acompañó a su madre y ahora está con ella la ha manipulado de diferentes maneras. De hecho, vemos que el aspecto físico de María también se ve muy diferente. En ese momento vemos que María, ya después de que termina de alimentar a sus hijos, está saliendo de esta cabaña y ya está completamente de noche y veo que lo único que alumbra en este lugar, que es bastante como boscoso, son algunas antorchas que están afuera de esas cabañas. Veo que María hace como una especie de un sonido con su boca, es como una especie de un silbido muy, muy despacio, pero es algo agudo. Y veo que en ese lugar donde se encuentra ella y después de que hace este sonido, veo que se empieza a acercar el aspecto físico de un hombre. Veo que en ese momento, después de que ocurre como ese encuentro, se cruzan unas palabras y veo que María le está diciendo, ya sabes a lo que te he llamado. Y veo que este hombre está cogiendo de la mano y se están yendo como hacia la parte, hacia una cabaña, pero hacia la parte de atrás. En ese momento vemos que están teniendo relaciones sexuales entre ellos. Vemos que en ese momento, mientras ocurre esto, sale la entidad del aspecto físico de María. Vemos que empieza a emanar mucha energía endoplasmática sobre ambos aspectos físicos. Vemos que una vez termina de tener este encuentro sexual, vemos que este hombre le empieza a decir a María que cómo hace ella para ser tan fría y no sentir absolutamente nada por nadie. Dice, hoy estás conmigo, mañana vas a estar con otro.
Y dice, ¿cómo has podido estar con tantos hombres sin conectar, o sea, como que sin sentir nada sentimentalmente por ninguno de ellos? Y veo que la respuesta que le da María es que no lograrías entender mis motivos para hacer lo que hago. Veo que este hombre está manifestando que él se encuentra lo suficientemente enamorado de ella. Y veo que María lo que hace es que se ríe y le dice que eso no puede ser. Dice que ella no cree en el amor. Dice que ella no cree absolutamente en ninguna de sus palabras ni de esos sentimientos falsos que dice él sentir por ella y en los que muchos hombres le han manifestado también. Veo que la luz adelanta en el tiempo y me muestran otra escena donde se encuentra María sirviendo estos alimentos junto con su tía y el aspecto físico de su prima. Y veo que hay una vibración muy fuerte que María empieza a sentir por uno de los aspectos físicos que se encuentra muy cerca a la mesa donde está el líder de la comunidad con su familia. Confirmo con la luz y el aspecto físico por el cual María siente como esta vibración muy fuerte es, viene a ser hijo del líder de esta comunidad. Veo que María, o sea, le sirve el alimento, es que cuando se le acerca de una forma como muy diferente. Y veo que esta vibración de María junto con el aspecto físico del hijo de este líder son como es la única vibración que veo más compatible con la de María respecto a todos los demás en comparación a la de todos los demás aspectos físicos de los acá presentes. Vemos que la luz va adelantando en el tiempo rápidamente. Se encuentra ya María al interior de su cabaña con sus hijos y en ese momento se detiene otra vez la regresión y me proyectan en otra pantalla otras escenas. Veo que hay una escena en particular donde me están mostrando cuando estaba María con sus hijos más pequeños. Veo que estos hijos son dos mujeres y un hombre. Veo que dos de estos aspectos físicos, los dos hombres corresponden a un padre y veo que el aspecto físico de la mujer corresponde a un padre diferente. En ese momento ocurre algo, me está mostrando una proyección, como un altercado que hubo entre la pareja de María y el líder de esta comunidad. De hecho, veo que el líder de la comunidad está ordenando como a una especie de guardia que tiene para él mismo y para su familia. Veo que ordena la muerte, el asesinato del padre de los hijos de María, o sea, de su esposo. Y veo que ordena que esto lo deben hacer, que esa ejecución la deben hacer delante de toda la comunidad y que en la parte de adelante las palabras de este líder es que deben acomodar a María y a sus hijos para que vean el asesinato de su padre. Y veo que ya pues de esta manera lo ejecutan, veo que le están delante de todos cortando el cuello y eso lo hacen delante de toda la comunidad. Y veo que María trata como de cubrir a sus hijos, pero hay hombres que están como los que hacen la guardia para el líder de esa comunidad, veo que le cogen las manos a María. Y veo que María lo que le pide a sus hijos es que cierren los ojos y veo que los hijos de ella hacen caso, cierran sus ojos. Y ya de esa forma empiezo a ver cómo María empieza a criar a sus hijos ella sola. Veo que su tía es la que siempre ha estado muy pendiente de ella, inclusive también de sus hijos, y veo que es la que ha estado como ayudándolos a criar. Llega un momento en que ya se ve una escena donde se encuentra María cerca a su tía, están en una cabaña diferente a la que conviven ellas, es la cabaña donde convive su tía con su prima. Vemos que María se encuentra como arrodillada al lado de una cama. Y vemos que la tía se encuentra bastante enferma. En ese momento veo que pues ya han pasado varios años después del asesinato de su esposo, el esposo de María, el padre de sus dos hijos varones. Y veo que María le está confesando que ella siente, dice que por primera vez, después de tantos años, por todo lo que ha pasado, siente que ella es la única persona que puede amar a su hijo. Y veo que María lo que le está diciendo es que ella no
Dice que es muy raro que ella sienta atracción y sienta cierta, sí, sienta cierta atracción por, por un hombre. Y veo que su tía con una voz pues bastante con mucha dificultad está preguntando que por qué le está sintiendo eso. Y veo que María le dice que le da el nombre del hijo del líder y le dice que ella sabe que allí no puede hacer absolutamente nada. Dice María que ella lo sabe, dice que él nunca se interesaría en ella, pero le está preguntando a su tía, dice, yo sé que mi madre, ella sabía diferentes cosas para poder atraer a hombres, para poderlos desencarnar de una forma muy natural, de lo que dice María le está diciendo a su tía. Su tía le está cogiendo de sus manos y le dice, si realmente tú quieres que este hombre se postre ante ti, ya sea para que realmente tú vivas una vida con él, o ya sea las palabras que utiliza la tía en ese momento, eso, ya sea para que te vengues tú de todo el mal que te han hecho y le han hecho a tu familia, lo puedes hacer. Y yo que en ese momento la tía le está dando unas indicaciones de que saques una especie de unas hojas, son unas hojas muy antiguas y como viejas, y veo que le está dando como las indicaciones de dónde se encuentran. María se coloca de pie, está sacando como de abajo de un poco de tablas viejas y llenas como de tierra. Levanta eso y está sacando todas esas hojas. Y allí está con la letra de su madre. Está escrita como diferentes recetas y para cada una de las intenciones con que ella quiera hacer como esas preparaciones con estas hierbas de este mismo lugar donde se encuentran. Veo que su tía le está diciendo todo lo que está allí, lo encuentras en este lugar. No tienes que pedirlo fuera. Dice, todo eso lo encuentras acá mismo. Y le está diciendo que debe utilizar eso con mucha precaución. Y le hace prometer a María que una vez utilice eso, que una sola vez lo puede utilizar y que una vez lo haga, veo que le está diciendo que debe deshacerse completamente, debe quemar esas recetas hechas por su madre. Ella siente y le dice a su tía que lo promete y que así será. Dice que ella el único motivo que quiere es el poder se acercar al aspecto físico del hijo de este líder de esa comunidad. Veo que ya en ese momento se termina la proyección y volvemos nuevamente a la regresión. Veo que ya cae la noche y ya María se está quedando dormida con sus hijos dentro de su cabaña. Veo que ya llega al día siguiente. Veo que María está como sentada en su cama y veo que está leyendo estas hojas. Veo que en ese momento en que María está leyendo esto, ella empieza como a escuchar unas voces, pero en ese lugar se encuentra ya completamente sola. Sus hijos han salido de ella de la cabaña y veo que mientras ella está leyendo encima, pues sentada en esta cama, está leyendo esas hojas, veo que ella empieza a escuchar como unas voces. Ella empieza a observar a su alrededor, creyendo que son algunos de sus hijos, pero la voz que ella escucha es como la voz como de una mujer. En ese momento estamos como escaneando este perímetro de esta cabaña y vemos que en una parte oscura, que está pues, bastante lo suficientemente oscura, se encuentra la entidad que ha estado acompañando a María y yo que le estaba hablando como desde esta distancia y se camufla como la voz de una mujer y veo que le está haciendo como le está como transmitiendo información respecto a cómo debe realmente hacer, porque ya se encuentra como un poco confusa sin saber por dónde empezar y cómo hacer para preparar como la receta de poder atraer a los hombres a su vida, en este caso pues al hijo del líder. La voz de la mujer que ella empieza a escuchar, ella se siente pues como un poco asustada porque la voz que escucha es la voz de su madre, por eso se ve como un poco ansiosa buscándola por diferentes partes, pero ya después de que ella sigue avanzando, esta voz que mientras le habla, le dice que no tiene que buscarla, que ella sabe que ella se encuentra en otro lugar donde no la va a poder ver, pero que sí la va a poder escuchar y que ya ella sabe qué es lo que ella quiere hacer. En ese momento le empiezan a dar como las instrucciones de cómo debe preparar estos alimentos.
Veo que, o sea, los alimentos no, las hierbas que tiene que preparar y juntar para poderse echar al alimento del aspecto físico en particular. Y veo que así empieza a suceder, ya pues pasa rápidamente el tiempo, después de que ya María ya ha aprendido como muy bien todo eso, que constantemente eso se empieza a repetir, sigue escuchando pues supuestamente la voz de su madre, pero es esa entidad la que le está como dando todas estas pautas y esas indicaciones. Veo que llega un día en particular en que ya pues están sirviendo la mesa, todas las mesas de toda esa comunidad, y llegan a la mesa de la familia del líder y le dan los alimentos y ella misma es la que se encarga de colocarle en la mesa el alimento al hijo de él. Y veo que ya desde este momento ya terminan pues todos de comer y la luz me adelanta bastante en el tiempo. Veo que ya efectivamente se ha logrado el cometido de ella. Veo que hay escenas, en ese momento como que me están mostrando diferentes escenas en cámara rápida durante la regresión, donde María sale de su cabaña y veo que llega al lugar donde ella siempre llama mediante esos sonidos que hace con su boca, llama a los otros aspectos físicos de los hombres para ella poder tener esas relaciones sexuales. Vemos que hace el mismo sonido, pero esta vez quien llega es el hijo del líder de esa comunidad. Veo que llega con un atuendo completamente diferente, o que llega como con una especie de una túnica negra sobre todo su cuerpo y una capucha. Llega camuflándose y veo que empieza a tener pues lo mismo con él, diferentes encuentros de esta manera, pero no solamente para tener relaciones sexuales, sino que veo que empiezan a dialogar de diferentes cosas y veo que efectivamente la vibración que en su momento la luz me la permitió ver, que donde eran como compatibles entre los dos, en ese momento que me están mostrando esas proyecciones no, esas escenas, se ve que la vibración de María es muy diferente a la vibración del aspecto físico de este hombre con el cual ella durante tanto tiempo ha estado como detrás. Veo que María empieza cada vez como a vibrar de una forma muy diferente, pero de manera negativa. Veo que hay implantes en su cabeza que cada vez la entidad que se encuentra con ella y la está acompañando se encarga como de reestructurarlos y reprogramarlos de manera distinta con cada encuentro que va teniendo con el aspecto físico de este hombre. Me adelantan bastante en el tiempo. Veo que María tiene aproximadamente unos 35 años de edad ya en ese momento en el que me están mostrando esta regresión. Veo que ella ya ha logrado formalizarse con el aspecto físico de esta persona. De hecho, la pareja en este caso, en esta actualidad en la que nos encontramos, que es la pareja pues de María, veo que ya es el nuevo líder de la comunidad. El padre de ella ha desencarnado y veo que el sucesor de esta persona ha sido su hijo. Y ya después de que se han hecho como tal, pues él ha ascendido como a este cargo, veo que ya María se convierte como en la mujer oficial de él. Y veo que la escena se está como repitiendo muy similar a lo que me mostraron cuando su Con la padre está madre. como proclamando, el padre cuando está proclamando pues como rey de toda esa comunidad. Y veo que por parte de este hombre efectivamente empieza a suceder como cosas muy similares. Él la maltrata físicamente y la golpea constantemente. Veo que en ese momento nuevamente ahora sí se detiene otra vez la regresión, en una pantalla me están mostrando otras escenas. En esa proyección lo que me están mostrando es, hay un momento en particular, solamente es una escena en la que me están proyectando y veo que mediante toda esa manipulación por parte de la entidad de María y en confluencia con la del aspecto físico de su pareja, veo que empiezan como a enceguecer mucho a María, veo que hay en ese momento de hecho vemos que esta es un reptil quien está con ella, vemos que desde sus glándulas interdimensionales vemos cómo empieza a crear como una especie de burbujas, pero energía endoplasmática, y esto empieza como a generar diferentes alteraciones a nivel de las conexiones neuronales de María.
Veo que en esa escena lo que me están mostrando es que le están presentando tanto proyecciones a ella como a la de su pareja, que para que él pueda llegar a ser el líder de esa comunidad después de la muerte de su padre, porque se encontraban como en esas decisiones, estaba él y habían otras personas que estaban optando por ese cargo. Y veo que las proyecciones que le están mostrando a esos dos aspectos físicos, que es el de María y el de esta persona, el de su pareja, veo que les hablan de un sacrificio y le hacen como preguntas a María en particular, que si ella realmente está dispuesta a lo que sea con tal de como de vivir al lado de este hombre para siempre, solamente en compañía con él, ya que ese ha sido el sueño que ella durante tanto tiempo persiguió y que ha hecho hacer a ella pues diferentes cosas para poder estar con él. Y veo que ella como en ese afán de querer realmente seguir con él, ella siente y dice que sí, que ella sí dispuesta a hacer lo que sea. Cuando ella siente y dice que sí, en ese momento es que veo que ocurre como esa manipulación por parte de estas entidades, tanto la de ella como el de él, y veo que la enceguecen por completo. Y le empiezan a decir que tiene que dar en sacrificio a sus tres hijos. Veo que en ese momento ella de forma como en piloto automático empieza a colocarse de pie. Veo que junto con su pareja están despertando a sus hijos. Y veo que una vez los despiertan, los llaman y entre los dos los están sacando. Y veo que por primera vez se aleja como ella bastante del perímetro de esta comunidad, de todas esas cabañas. Y veo que están llegando como una especie, como un acantilado, es como una especie, como una cascada, pero no es muy alta, pero pues sí, siempre tiene una altura considerable. Y veo que pasa un río. Y veo que empiezan entre María y su pareja, están tirando por esos acantilados, están tirando a sus hijos. Pero todo esto lo hace María completamente, tanto ella como él lo hacen como completamente enceguecidos, o sea, no son conscientes de lo que están haciendo y es como si fueran estas entidades las que estuvieran haciendo todo este trabajo. Y yo que a partir de este momento ya ella empieza, como, es como si le borraran de su psiqui, de su cabeza, recuerdos de sus hijos y toda esa programación que tenía ella de la historia que había construido con ellos. Es como si le borraran completamente su memoria. eh, y ya pues en ese momento me empiezan a adelantar diferentes proyecciones donde pues ya se muestra todo lo que sucedió con su pareja, que lo nombran pues efectivamente como el líder de toda esa comunidad y ella como la primera dama, por así decirlo. Pero veo que María no siente a medida que pasa el tiempo, no se ve en ningún momento como preguntando por sus hijos, ni extrañada por ellos, ni nada. Y la luz en ese momento, lo que me informa durante esta proyección es que lo que ocurrió con esta manipulación por parte de esas entidades es que en su cabeza hubo como unas manipulaciones lo suficientemente fuertes y le borraron completamente de su memoria todos los recuerdos y lo que tuviera relación con sus hijos para que ella pudiera seguir con su vida común y corriente. Veo que ya volvemos nuevamente al momento de la regresión. Hay una escena en particular donde está pues María, es un lugar muy diferente, es otra cabaña, pero es mucho más amplia y de hecho pues se ve con mucho más lujos y unos atuendos muy diferentes a los que pues con los que siempre creció María y los que vivió ella durante muchos años. Veo que ya vienen unas comodidades mucho mejor en comparación a lo que ella vivió años atrás. Veo que hay una escena en particular que me están mostrando donde María está ya dormida junto con su pareja y veo que esta entidad empieza mediante un sueño, empieza a mostrarle, le muestran en el sueño, le muestran a los hijos de María y veo que ella como que no lo entiende, solamente observa a estos chicos, a estos adolescentes que ya estaban pues como adolescentes y veo que ella dentro del sueño siente como algo por ellos, pero pues ella no entiende el por qué, porque pues dice que o sea, como que no recuerda haberlos visto nunca.
y veo que durante este mismo sueño ella empieza a escuchar que estos aspectos físicos de sus tres hijos le están diciendo, o sea, le dicen cosas como de por qué lo hiciste y le dicen mamá. ¿Ya? Y como que ¿por qué nos asesinaste? Le estaban preguntando a ella. Y en ese momento como que lo que hace dentro del sueño es que ya se empieza a ver, a tornar bastante sorprendida y yo que en el sueño ella empieza como que a medida que los hijos empiezan a decirle todas esas cosas, a preguntarle por qué nos asesinaste, pero de forma reiterativa le hacen muchas preguntas y es lo mismo lo que le están preguntando, ella se coloca las manos en su cabeza. Y yo que en el sueño ella empieza como a tratar de gritar, se mueve fuertemente y veo que ya está despertando después de, pues, de ese episodio en el sueño. Y despierta y se sienta rápidamente en la cama y se escucha bastante, se siente bastante alterada. Veo que en ese momento se está colocando sus manos como en la parte de su pecho. Y veo que empieza como a sentir, en ese momento empiezan como a, desde la parte de su cabeza, veo que esos implantes se empiezan a comportar de una manera algo pues extraña, es decir, y veo que son pues manipulados directamente por la entidad que se encuentra con ella. Y yo que en ese momento empiezan a llegar diferentes recuerdos de los hijos que ella tuvo. Y yo que empieza a sentir como ese sentimiento de culpa. Y yo que en ese momento que ella empieza a sentir ese sentimiento de culpa, empieza a ocurrir algo muy similar por parte de la entidad, lo que hizo cuando pues asesinaron a sus tres hijos. Veo que empieza a emanar mucha energía endoplasmática hacia la cabeza nuevamente de María. Y vio que en ese momento la hacen parar de la cama y la hacen ir hacia el lugar de donde ella lanzó a sus hijos. Y vio que de ese lugar la hacen que se lance por este acantilado. Mientras cae, pues veo que cae a este río pero mientras caía, pues se alcanza a golpear con algunas, como unas rocas y de esa forma la desencarna. Y vio que la misma entidad de la que se está encargando de llevarse el aspecto físico de María a una de las naves que siempre se ha encontrado en este perímetro de esa comunidad. Listo. Muy bien. Carlos, de los aspectos físicos que estuvieron allí en esa regresión, ¿hay alguna relación con las personas que tú sabes conviven con María en esta línea de tiempo? Sí, los hijos de la regresión coinciden con hijos de María en esa línea de tiempo. Veo que el primer hombre con el que María, que se encontraba enamorada de María, pero que María le estaba, como que ella se burló de Se él, burlaba de él. Ujú. sí, hace referencia a su pareja actual, o sea, a este matrimonio con el que se encuentra en ese momento. Veo que la última pareja, o sea, por todo lo que ella hizo para poder estar con él, El hijo del líder, sí, viene, confirmo con la luz y es el padre, pero de sus otros hijos, o sea, viene a ser su matrimonio el anterior. ex esposo. Ujú. Sí, así es. Y los padres de María de esa línea, pues, de la regresión, corresponden a los padres de María en esa línea de tiempo. Y Muy me dice bien. la luz que los diferentes encuentros que ella tuvo con diferentes hombres, de alguna forma, directa o indirectamente, han estado presentes en la vida de María en esa línea de tiempo. Ujú. Y que de formas esperadas o de formas inesperadas, pero han estado presentes en esta línea de tiempo, me dice la luz. Bien, habiendo comprendido lo que ocurrió allí, vamos a desplazarnos de nuevo a la casa de María a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien. Me dices, por favor, qué ves en el perímetro. Hay una nave en el perímetro. Muy bien, vamos a ingresar a la casa al lado de María. Me dices qué ves en ella. Ingresamos en este momento. Ya estamos al lado de ella. Se siente una energía muy pesada al interior de la vivienda. En el aspecto físico de María estamos viendo una entidad
Veo que en ese momento la luz la saca de su aspecto físico y la está neutralizando. Es el reptil, la entidad que vimos en la regresión, que la tuvo a ella y también tuvo a su madre. Muy bien, ¿cuánto mide? Esta mide 2,28. Muy bien. ¿Qué ves en el esposo de María? Hay otra entidad también en él, es otro reptil. En ese momento la extraen de su aspecto físico, la neutralizan. Este es, este viene a ser el jefe, Ujú. mide 2,43. Muy bien. ¿En su hijo qué ves? En su hijo hay otro reptil, es un híbrido, sale de su aspecto físico, la luz lo neutraliza. Listo, se mide 2,5 metros. Muy bien. El otro hijo que llegó allí, por favor, ¿qué ves en él? Veo muchos implantes en ese aspecto físico, pero no veo ninguna entidad. Confirmo con la luz y la información que me transmiten es que el reptil que está neutralizado en ese momento que extrayeron del aspecto físico de su otro hijo, es como si, o sea, los tiene a Se los dos. encarga de los dos. Ah, Sí, ok. Muy bien. Hay más entidades en la casa. ¿Qué te dice la luz que percibes? hay mucha tecnología al interior de esta casa. Entidades no veo nada más. Hay 22 portales. Muy bien. Se les trae la información al jefe de la cabeza, por favor. En ese momento los humanos los colocan un casco electromagnético en la cabeza de esta entidad. Se extrae la información. Listo. Muy bien. Confirma si hay alguien por encima de él en la nave o él es el definitivo jefe. Ese es el jefe. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Gronstoller, Nombre de la jerarquía. Harnekin, Número de planetas. 27 planetas, 3 sistemas planetarios. Muy bien. Se te proyecta ahí en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. Este es un Draco, color beige, color muy claro. Tiene armadura en sus cabezas y en todo su aspecto físico, en su cola, en sus alas. Tiene muchas entidades alrededor de él que utiliza como mecanismo de defensa y ataque. Veo que hay materia oscura en la parte como en las patas de adelante y en algunas de sus cabezas. No en todas, pero sí en algunas de sus cabezas hay materia oscura también. Muy bien. Vamos entonces a pedir la asistencia de los humanos luz necesarios para llevar a cabo el proceso. La cuenta de tres se abre un portal. Descienden, son verificados. Los humanos, los en ese momento que nos asisten, emanan su luminiscencia y verifican a los demás. Listo, ya son todos acá. Muy bien, vamos a pedir también la asistencia de Enki. A la cuenta de tres se abre un portal. Desciende y es verificado. Uno, dos y tres. Los humanos los emanan su luminiscencia y verifican la llegada de Enki en este momento. Ya se encuentra acá con nosotros. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Muy bien. Carlos, con la información que tenemos allí, ¿cuántas vidas tiene María en este holograma? Tiene 214 vidas. Número de implantes en su aspecto físico 157. y número de abducciones. 61. Muy bien. La luz, por favor, comprueba los portales. Van todos a planetas.
Muy bien, se crean los necesarios para los 27 y necesarios si se requieren para el Draco. Bien, nos preparamos para desplazarnos, nos llevamos las entidades, la nave. Cuando estemos listos, me dices. Estamos listos. Muy bien, nos desplazamos. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. En ese momento vemos como los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia. Veo que contienen y aseguran cada uno de los tres sistemas planetarios. Paralizan el tiempo, neutralizan todo lo que se encuentra al interior de cada uno de los planetas. La jerarquía en ese momento está siendo neutralizada, colocan una burbuja de luminiscencia y aros electromagnéticos alrededor de su aspecto físico. Listo. Todo neutralizado y asegurado acá. Muy bien, la luz por favor hace la eliminación de entidades, naves, tecnología. En ese momento vemos como los humanos los abren sus manos, emanan mucha luminiscencia, esa se empieza a adentrar por medio de los portales. Llegan a cada uno de los planetas que le corresponden a esta jerarquía. Vemos cómo empiezan a eliminar todo lo que le corresponde a ella, naves, tecnología, muchas entidades. El proceso continúa. Eliminan todo lo que incluye el planeta principal de esta jerarquía también. Listo, proceso terminado. Muy bien, se hace la eliminación de materia oscura. En ese momento, todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja donde tienen retenida a esa jerarquía. Mientras en que crea una burbuja de luminiscencia, una vez esa es creada, empieza esa burbuja a absorber toda la materia oscura que hay en las cabezas y en todo el aspecto físico de esta jerarquía. Vemos que extraen esta burbuja de luminiscencia y los humanos los apoyan ahí en ese proceso. La sacan de ese perímetro, emanan mucha luminiscencia y la eliminan por completo. Listo. Muy bien, se les trae la información de las cabezas al Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Están colocando en ese momento cascos electromagnéticos en las cabezas de esa jerarquía. Se extrae la información. Tenemos coordenadas, son enviadas a los humanos los que nos asisten. En ese momento vemos que los humanos los empiezan a verificar. Una vez son verificados a los humanos los que se encuentran retenidos, los repotencializan y empiezan a liberarlos. El proceso continúa. Verificamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos. Se nos unen todos. Listo. Muy bien. Se activa el llamado a las cabezas del Draco, llega allí todo lo que le corresponde, naves, entidades, tecnologías, son eliminados. En ese momento se crea este portal. Los humanos luz emanan su luminiscencia hacia este. Se activa el llamado de las cabezas de la jerarquía. Vemos cómo empiezan a llegar diferentes naves, tecnología, entidades. Apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia, se eliminan por completo. Siguen llegando. Listo. Proceso terminado. Muy bien, se extrae el Draco del planeta, se eliminan los 27 planetas, los tres sistemas. En ese momento se extrae la jerarquía de su planeta principal. Vemos cómo los humanos luz emanan mucha luminiscencia. Esa se empieza a adentrar por medio de cada uno de los portales que fueron creados. Esa luminiscencia llega al interior de cada uno de los planetas de esa jerarquía. Vemos cómo adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia y de esa forma lo van eliminando cada uno. Por último, se elimina el planeta principal. Hay una gran explosión de luminiscencia. Listo. Muy bien. Se hace la eliminación del Draco de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. En ese momento vemos como los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia esta jerarquía. Vemos que esa luminiscencia se empieza a entrar y va activando cada uno de los aros electromagnéticos que colocaron alrededor de esos aspectos físicos. Esos se van eliminando de forma horizontal, correspondiendo a cada línea de tiempo de esa jerarquía. Por último, se llega a sus cabezas, hay una gran explosión de luminiscencia y de esa forma la eliminan por completo. Listo. Muy bien. Carlos, pregúntale a los cuántas copias hay creadas de María. Hay 29 copias. Muy bien. ¿Hay alguna otra jerarquía que tenga información de este proceso de ella? No dicen que no, por el momento no. Muy bien. Llega allí entonces el aspecto físico de María, su esposo, sus dos hijos. Pregúntale a En la este luz. momento la luz los trae. Podemos hacerlo también con el ex esposo y los otros dos hijos.
No, la luz dice que no solamente se puede hacer con los que conviven ya en ese momento, dice que son los que están bajo el perímetro que se va a asegurar el día de hoy. Muy bien. Entonces, el esposo, los dos hijos, por favor, llegan allí. Llegan sus humanos luz, son verificados. Ya se encuentran acá en ese momento, están llegando sus humanos luz. Se ubican al frente de cada uno de ellos, incluyendo el de María. Listo. Pídele, por favor, a los humanos luz de esposo e hijos que le retiren los implantes a sus aspectos físicos. En ese momento vemos que los humanos luz apoyan a cada uno de ellos y empiezan a emanar mucha luminiscencia, están eliminando implantes. Vemos que esto inicia de abajo hacia arriba de sus pies y los van eliminando uno a uno, llegando hasta sus cabezas. Listo, terminan el proceso. Muy bien. Confirma si entre los humanos luz liberados está el hijito fallecido, los padres de María y los hermanos. Dice la luz que sí, que de hecho uno de los que se encontramos en la regresión corresponde al fallecido. Dice que están los de sus padres, pero no se encuentran los de sus hermanos. Muy bien. Desde los humanos luz liberados, por favor, les agradeces, te despides, ascienden con ellos humanos luz en resguardo de esposo, hijos, ex esposo y los otros dos hijos también, por favor. Ascendidos todos. Muy bien. Y de los humanos luz que nos asisten, nos vamos a quedar con los necesarios para terminar el proceso. Los demás les agradeces, amor infinito para todos, te despides, ascienden. Ascendidos. Muy bien. Pregúntale el nombre del humano luz de María, por favor. Su nombre es Jansmi. Es Ujú, Jansmy. Jansmi o Hansmi. Pero se lo escucho lo mismo así como Jansmi. ujú. Dimensión 18. Vamos a hacer conexión con el médico. A la cuenta de tres se abre un portal, desciende y es verificado. Uno, dos y tres. Se abre ese portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y verifican la llegada del médico Saturno. Ya está acá con nosotros. Sientes que es Saturno. Sí, es él. Muy bien, le agradeces por la asistencia. Por favor, transmítele toda la información de María. Le dices que tenemos 29 copias de ella. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Veo que primero emana mucha luminiscencia de sus manos, haciendo un escaneo por todo el aspecto físico de María. Desde su cabeza veo que desciende por sus manos, su pecho, su abdomen, sus piernas. Veo que elimina implantes de sus brazos, de sus piernas. Veo que deja en burbujas de luminiscencia unos implantes en la parte de su abdomen, en su pecho, en las dos piernas también hay unos implantes grandes allí, una especie de unos tubos y los deja como en una burbuja de luminiscencia en su cabeza. Veo que una vez que termina de dejar esos implantes allí asegurados y eliminar el resto de implantes en todo el aspecto físico de ella, veo que ahí inicia eliminando implantes en la parte de la cabeza de ella. Veo que adentro de sus manos vemos cómo empieza a extraer implantes de cada una de sus glándulas interdimensionales. En mayor proporción habían muchos implantes muy pequeños, como una especie de unos chips muy pequeñitos en la parte de su cerebelo. Veo que elimina todos esos implantes de acá. Veo que ahora está descendiendo por la parte de su garganta, sus manos, llega hasta la parte de su pecho. Elimina otros implantes de la glándula interdimensional del timo. Sigue descendiendo sus manos, está eliminando implantes de la parte de su abdomen, en su estómago. Veo que elimina un gran dispositivo de la parte de su estómago. Ese lo extrae de allí, lo elimina por completo en sus manos. Rápidamente repotencializa esta área donde sacó este implante. Veo que su área sexual también, como en la parte de sus ovarios y toda su área sexual, hay una especie de unos dispositivos colocados en esa parte, en la parte, en su parte interna.
Vemos que estos son eliminados con gran precaución. El médico en ese momento está creando una burbuja de luminiscencia después de que repotencializa toda esta área. Una vez elimina todos los implantes de su área sexual, vemos que emana mucha luminiscencia y crea una burbuja, la repotencializa y la deja allí en esa área. Veo que siente sus manos, extrae, repotencializa todas sus piernas y vemos que de la parte de sus pies la coge y está extrayendo unos implantes que son una especie de tubos que saca de sus dos piernas. Termina ese proceso de eliminación de implantes. Vemos que en ese momento está colocando sus manos en la parte de la cabeza de María sin tener contacto con ella, emana mucha luminiscencia, se empieza a adentrar. Veo que repotencializa sus glándulas interdimensionales, conexiones neuronales se encontraban bastante activas y habían diferentes zonas en ambos hemisferios completamente opacas. Y veo que en esas áreas repotencializa cada una de esas conexiones, aquieta bastante las que habían. Y veo que en las áreas donde no se encontraba ningún tipo de conexión neuronal está haciendo una creación de nuevas conexiones. Una vez son creadas esas conexiones neuronales, las repotencializa. Veo que de su glándula pineal ya entra un poco sus manos, crea una burbuja de luminiscencia, se la va repotencializando, se conecta con su cerebelo y con el resto de glándulas interdimensionales y esa burbuja se va expandiendo por su cabeza. Veo que esa burbuja sale de la parte de su cabeza, el médico sigue emanando mucha luminiscencia. Hace como ese movimiento fuerte con sus manos, se emana mucho más porcentaje de luminiscencia y vemos que empiezan a salir diferentes ondas y rayos de luminiscencia en varias direcciones. Está haciendo una limpieza de psiquis en ese momento en María. Termina este proceso, vemos que el médico está colocando sus manos en la parte de su cuello. Emana mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer por toda su columna vertebral, repotencializa cada uno de sus discos intervertebrales, toda la parte de su espalda, introduce sus manos en la parte de sus pulmones. Veo que emana mucha luminiscencia, emana como una luminiscencia en polvo que se va dirigiendo a sus paredes pulmonares. Hace ese movimiento y emana mucha luminiscencia por la parte de sus vías aéreas, sale eso por sus fosas nasales, por su boca. Está colocando sus manos en la parte lateral de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esta se adentra y sale nuevamente por sus oídos, limpia sus oídos internos, su tímpano. Vemos que está colocando sus manos sin tener contacto con la cabeza de ella en la parte de su rostro. Emana mucha luminiscencia, esta se empieza a adentrar por sus fosas nasales, se adentra por su boca también. Vemos que repotencializa toda el área de su boca. Está repotencializando la parte de sus ojos también. Veo que crea unos aros de luminiscencia en la parte de sus ojos, los coloca, esos se empiezan a mover rápidamente en círculos y se van adentrando al interior de su cabeza. Veo que crea una burbuja de luminiscencia en la parte de en su glándula interdimensional del timo. Repotencializa esta burbuja y vemos que mientras la repotencializa, después de un momento empiezan a salir diferentes ondas que recorren todo el aspecto físico de María y de esta forma va repotencializando todo su aspecto físico. Emana mucha luminiscencia en la parte de su corazón, mucha luminiscencia líquida en sus aurículas, sus ventrículos. Vemos que con cada latido del corazón sale esta luminiscencia inyectada por todo su sistema circulatorio y de esa forma limpia repotencializa todo su sistema circulatorio. Veo que en ese momento está emanando mucha luminiscencia líquida también en la parte de su estómago. Está repotencializando todas las paredes estomacales. Por un momento se queda esa luminiscencia limpiando su estómago. Empieza esa luminiscencia a recorrer sus intestinos, su colon. A medida de su paso, esa luminiscencia en su recorrido va repotencializando cada uno de esos órganos. Y vemos cómo toda esa luminiscencia empieza a salir por su área sexual. Veo que nuevamente va descendiendo sus manos por sus piernas, la va repotencializando, crea burbujas en ambas de sus rodillas, la repotencializa. La garra de los pies emana mucha luminiscencia, se empieza a entrar por sus pies, sube por sus piernas, llega a la parte de su pecho, abdomen, llega a sus hombros y se empieza a descender por sus brazos y sale esa luminiscencia por los dedos de sus manos. Está colocando las manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, se empieza a desvanecer y se va adhiriendo como una capa extra de luminiscencia a su aspecto físico. Termina ese proceso con su aspecto físico, en ese momento vemos que se abre un portal. Están llegando 8 copias en ese momento. Vemos que el médico primero está repotencializando cada una de esas copias, las limpia y las repotencializa. Una vez son repotencializadas, hace el proceso de acople entre estas 8 copias. Una vez las acopla, vemos que las está colocando en la parte del pecho de María. Emana mucha luminiscencia y hay una gran expansión de eso en todo el aspecto físico de ella. Y de esta forma hace el acople de esas 8 copias en ella. Listo. Proceso terminado por parte del médico.
Y bien, muy agradecidos con el médico por la asistencia. Pregúntale si tiene alguna recomendación para María. Dice que se vienen unos cambios muy positivos para ella en todos sus aspectos, en todos los aspectos de la vida de María. Dice que debe guardar reposo por lo que queda del resto del día hoy, teniendo en cuenta que pues se extrajo unos implantes lo suficientemente importantes de su aspecto físico. Dice que debe cuidarse mucho, no solamente de la alimentación, sino desde la parte de la bebida, de lo que ella ingiere, o sea, de todo lo que ella ingiera para su aspecto físico. Listo, Muy bien. Amor infinito para el médico. Te despides, asiente. ascendido. Muy bien. Vamos a regresar a la casa de María. La cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien. La luz, por favor, nos asiste para eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. En ese momento vemos cómo los humanos luz empiezan a entrar al interior de la casa de María. Vemos que empiezan a eliminar toda la tecnología que hay al interior de esta vivienda. Una vez eliminada la tecnología, empiezan a cerrar cada uno de los portales. Eliminan esos portales, vemos que los humanos luz empiezan a desplazar rápidamente por toda la casa. Están subiendo los niveles vibratorios. Vemos que están repotencializando la burbuja de la casa, primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien. El humano Luz de María, por favor, me dejas hablar con él un momento. Haces cambio. Uno, dos y tres. Hermano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta comunicación. Tu aspecto físico te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Claro que sí. Primero quiero agradecer a ustedes por hacer parte de este proceso de liberación de mi aspecto físico. Gracias por permitir este gran paso tan importante para ella. Y para ti, a partir de hoy, vamos a aprender a sentir desde el amor, desde un nivel de conciencia mucho más presente y no desde todos aquellos recuerdos que te hacen vibrar bajo, que te hacen vibrar desde la tristeza, desde la carencia, desde la ansiedad, desde la frustración y desde todos aquellos sentimientos y emociones que has acumulado a lo largo de esta y de todas las líneas de tiempo atrás. Por todo lo que pasaste, ya fue. Lo que será a partir de hoy y de ahora en adelante es lo que realmente importa. Vamos a fortalecer nuestra voluntad para interiorizar esta información y la certeza desde la frecuencia del amor. Primero, contigo misma, ya que es desde ahí, desde donde se marcará una gran diferencia, desde donde se marcará un antes y un después. Vamos juntos a escribir una nueva historia y vamos a crear esta nueva realidad para nosotros. Vamos a darle a nuestra vida
el significado que realmente nos merecemos durante el paso que nos queda en este holograma. Amor infinito para ti desde hoy y para siempre. Bueno, muchas gracias por ese mensaje, muy bonito. Todos aprendemos con esas expresiones de amor de la luz y yo sé que María ha de estar muy contenta por fin haber podido conectar contigo. Te quedas con tu aspecto físico. Me dejas con Carlos, por favor. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien. La luz, por favor, nos ayuda a crear una burbuja que contengan a María y a su humano luz. Burbujas personales para los otros tres aspectos físicos. En ese momento, los humanos luz que nos asisten emanan su luminiscencia. Veo que están creando burbujas de luminiscencia en los otros tres aspectos físicos, su esposo y sus dos hijos. La repotencializan primera, segunda, tercera capa. Crean una burbuja de luminiscencia también en el aspecto físico de María. La repotencializan primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su mano luz con su aspecto físico. Listo. Muy bien. Muy agradecidos con la luz por toda la asistencia, la ayuda. Pregúntale a Inquisición de Alfa si tienen algún comentario adicional de la información que vimos hoy o una recomendación para María. No, dicen que por el momento la información ha sido muy clara y dice que la luz ya ha hablado el día de hoy mediante el mensaje que su humano luz le ha dejado a ella. Muy bien. Ya todo queda bien allí en la casa de María. Sí, todo está bien. Muy bien. Inquisición de Alfa, los humanos luz que nos acompañaron. Amor infinito, gracias por la asistencia. Les agradeces, te despides. Ascienden. Ascendidos. Bienvenido. Muchas gracias. Excelente vuelo. Así fue. Muy bien. María, puedes reactivar tu audio. ¿Me escuchas? Hola María, Wow, oh my ¿cómo te God. fue? ¿Sentiste algo? ¿Cómo te pareció tu sesión? Es increíble saber cómo se relaciona esta vida a todo lo que viví, a todo lo que pasó en el pasado. Es increíble y me sentí muy emocionada cuando salió el ser. Mi cabeza como sentí caliente y cuando estaba ya con el ser luz, sentí una emoción que quería llorar, pero me aguanté. Pero sí me salieron mis lágrimas porque es algo bonito escuchar a mi ser. Claro. María, Y esto es un proceso, como te explicaba antes, esto es un proceso de aprender cada vez más, como te dijo tu mano luz, desde la conciencia a estar en el presente y ya no seguir atada a los recuerdos de todas esas situaciones que tuviste que pasar en esta y en esa vida pasada que se te mostró el día de hoy. Listo. Todo eso son sí, programaciones, todo eso es manipulación y pues ahí uno va viendo cómo se concatenan las mismas situaciones vida tras vida y vas cargando con ese lastre, con ese sufrimiento, con ese dolor y así se continúa. sí. Lo Entonces, más, yo te voy a, dime, lo más importante es que llegué a esto y como dijo mi ser, de aquí para adelante todo va a ser diferente. Y es exacto, lo que yo quiero, es lo que yo quiero. exacto. Y es muy importante el tener esa certeza de que eso es así, porque tu vibración, ¿cierto? Y tu voluntad de hacer los cambios y de elegir estar bien, elegir sentirte bien, elegir los mejores pensamientos para ti, el amor propio, ¿cierto? Que tanto se requiere para tu proceso, va a ser también de que tu realidad y todo empiece a fluir de una mejor manera. ¿Listo? Sí, muchas gracias a Carlos y pues por haberte encontrado porque yo lo necesitaba todo esto que fuera más pronto. No podía esperar tanto tiempo ya.
María, yo te voy a compartir un material para que empieces a hacer tu proceso interno, para que leas, para que escuches. A medida que tengas inquietudes, por favor, no dudes en escribir y ahí te vamos Sí, acompañando en tu proceso. ¿Listo? muchas gracias. Te pregunto si autorizas publicar tu sesión. Claro que sí. Muy bien. ¿Te pongo filtro o sin filtro? Y filtro. Quiero ayudar de una forma a más personas para que vean que esto es real y pues vamos para el cambio, para Muy bien. mejorar para todos. Muy bien, María. Muchísimas gracias por permitirnos apoyarte en tu proceso Gracias. y pues ahí estamos para acompañarte. ¿Listo? Claro que sí. Muchas gracias.